para que Dios ministre esta palabra a tu vida hoy, que puedas entender que Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. Amén. Repita conmigo: mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo 121, del 1 al 2. Aquí el salmista escribe: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Aquí el salmista, aquí el rey David, hace tremenda pregunta. Dice: oye, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y a la vez hace tremenda respuesta: mi socorro viene de Jehová. Hay momentos en nuestras vidas, ¿quién no le ha pasado que la carga, que el problema, que la situación es tan grande, es tan difícil, que tú ves a tu alrededor y no te toca más nada que decir: Señor, solo en ti confío. Señor, solo tú puedes hacer algo. Señor, solo tú puedes ayudarme. Esa fue la afirmación de David, un hombre que conocía quién era Dios, un hombre que conocía el respaldo, que quién era quien lo cuidaba, que quién era quien lo ayudaba. Ese era David. Ahora, David en sus inicios, antes de ser rey, antes de ser ungido, tuvo el respaldo de Dios. Él pudo entender quién era que lo cuidaba. De hecho, en una oportunidad él tuvo que soportar por mucho tiempo el desprecio de sus padres, el desprecio de sus hermanos, el desprecio de todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un muchacho. Cuando David viene y van a ungir, van a buscar rey en la casa de Isaí, le muestran a todos los hijos y desprecian a David, porque era el menor, era el pequeño. Era en lo natural, no era apto para el reino. Y cuando David después va al campo de batalla enviado por Isaí, que están haciendo guerra los filisteos contra Israel, y están en el campo, su padre envía a que vea por sus hijos. Anda a ver cómo están mis hijos, los que fueron a la guerra. El muchacho demandado. ¿Y qué pasa? Que David llega al sitio y vienen los hermanos y le dice: ¿qué haces aquí? Si fuese venezolano le hubiesen dicho: muchacho, si eres salido, echa para allá. Y entonces dice: oye, pero ustedes están peleando, ustedes están intimidados por ese gigante, Goliat. Oye, Goliat hacía bullying, Goliat se burlaba del ejército de Israel. ¿Por qué? Porque nadie era capaz de hacer frente a ese gigante. Naturalmente, era más poderoso, era más fuerte que muchos de los soldados que ahí estaban. Y nadie quería enfrentarlo. Y David, siendo un muchachito, ustedes están amedrentados por ese, se para enfrente al rey Saúl y le dice: Señor, yo puedo con ese hombre. Saúl lo desprecia. ¿Qué vas a poder tú si tú eres un muchacho? Ese ha sido un hombre de guerra toda su vida. Pero David sabía quién le respaldaba. David sabía quién era el Dios que lo guardaba. David sabía la unción que tenía. ¿Y sabe qué le responde? Primera de Samuel 17, del 34 al 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese era David. Ese era el Dios que respaldaba a David. ¿Sabes? No permitas que un menosprecio rompa la identidad que tú tienes en Dios. No permitas que el oprobio de mucha gente, que el decir de muchas personas puedan decir que tú no estás en Dios. ¿Sabes? Porque tus batallas no sean las batallas de otras personas. En lo natural, tú en lo espiritual, tú con Dios, sabes que estás librando batallas contra leones y contra osos. Amén. Entiende que el Dios que está contigo te da las mayores y más grandes victorias en medio de la batalla. No se ha dormido el que guarda tu vida. Amén. Y David pudo entender y decir: mi socorro viene de Jehová. Repite eso una y otra vez: mi socorro viene de Jehová. Amén. Ahora, hoy quizás viniste a este lugar igual cargado. Problemas, hay deudas, hay enfermedad, hay tristeza, hay afanes. Dios mío, no veo salida. Dios mío, esta batalla no la puedo soportar. Ayúdame. Mira a mi papá, mira a mi mamá, mira a mi hermano, mira a mi abuelo, mira a mis tíos, mira el trabajo, es una carga. Y tú dices: Señor, no puedo más. Hoy viniste al lugar indicado a decirle: mi socorro viene de Jehová. Amén. Pero entiende algo, que debes alzar la mirada a los montes. Y en el monte tú vas a entender, en lo alto, que Dios es el que te ayuda. Amén.
Y vamos a hablar de varios montes y varios hombres que fueron tratados en un monte. Hablemos del caso de Moisés. Quizás aquí hemos hablado mucho de la vida de Moisés. Y para resumir, la vida de Moisés fue que mientras el pueblo de Israel había sido esclavo del imperio egipcio, nace en medio de eso, en medio de una profecía, una esperanza, Moisés. Pero hay un decreto de parte de Faraón que dice que todos los niños, todos los varones, niños, debían ser muertos y sacrificados, porque Dios había prosperado tanto al pueblo de Israel que había temor en el corazón de Faraón de que se levantara ese pueblo en contra del imperio. Máteme a todos los niños. Pero como Dios tenía llamado, Dios tenía propósito, había respaldo de Dios, el único niño que sobrevivió de toda esa masacre fue Moisés. ¿Y sabes dónde fue a parar Moisés? Al mismo palacio de Faraón. La madre guarda a Moisés, lo envía en un canasto, lo envía al río, la hija de Faraón lo ve, lo recupera y lo cría y crece en el seno de Faraón. Crece en el centro de Faraón. Ahora, Moisés nunca perdió su identidad, él sabía que era hebreo. Él sabía que había un Dios que lo guardaba, él le dolía a su pueblo. Él era un príncipe de Egipto, pero sabía que era hebreo. Pero en medio de esa ira, indignado por lo oprobio de Egipto sobre el pueblo de Israel, él se pone bravo y hace algo malo. Algo que no debía hacer. Cuando ve que hay una oposición de parte de un egipcio contra un hebreo, viene y mata al egipcio. Se ve descubierto y toca salir huyendo al desierto. Y en medio del desierto, Moisés es tratado 40 años. 40 años Moisés en el desierto, después de eso, después de un error. Después de ser un príncipe, después de entender lo que Dios había puesto alrededor de él, quizás no pudo identificar el momento profético, el lugar que Dios le había puesto para librar a su pueblo. Pero di algo, el plan de Dios no se ha cortado. La ayuda de Dios no se ha cortado. El socorro de Moisés estaba en Jehová, amén. Pero, como todo un pero, en medio de la prueba, siempre Dios se te va a aparecer. En medio de la prueba, Dios siempre va a hacer frente a tu vida, amén. Y en Éxodo 3:1 podemos ver a Moisés apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Llegó a dónde? A Horeb, monte de Dios. Amén. Ahora imagínese la vida de Moisés. Moisés técnicamente, naturalmente, era una persona que estaba arruinada. 40 años emigró, 40 años en el desierto y ni aún lo suyo tenía, porque dice que apacentaba el rebaño de su suegro. Imagínese que alguien sale emigrando a Venezuela huyendo y dice, me voy a Perú, me voy a Ecuador, a Chile, porque ya tengo oportunidades. Lo llamas en 40 años, ¿cómo está? No, aquí estoy viendo dónde consigo trabajo. Error, o sea, técnicamente está arruinado. Técnicamente fracasó. Técnicamente te dice, no hay esperanza. Técnicamente dice, Dios se olvidó de mí. Pero Jehová apareció. Amén. El segundo versículo, 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Y se le apareció Jehová. ¿Ok? La respuesta de Dios viene, mi hermano. Solo se sube a lo alto, solo se sube al monte. Dios tuvo que traerlo al monte. Dios tuvo que traerlo a las alturas para revelársele. Hay respuesta que tú estás esperando, que solamente vas a conseguir cuando moras en lugares altos en la fe, en tu espíritu. No lo vas a conseguir abajo en el valle, lo consigues en lo alto, en los montes, así como dijo David, alzaré mis ojos a los montes. Amén. Ahora, le aparece la zarza, y a mí me dio curiosidad, y yo digo, oye, voy a buscar cómo es una zarza. Resulta que la zarza es un arbusto que tiene como de 4 a 5 metros en promedio. Imagínese un edificio usted de dos pisos, una casa de 2 pisos, un árbol, y ese árbol prendió en candela, en llama, y no se quema, y ardía, o sea, eso fue algo enorme, algo que impactó la vida de Moisés, que Moisés se le acercó a la zarza. Y lo tremendo que vi de la zarza es que la zarza dice que crece en lugares que son de difícil acceso, en terrenos desolados, en desiertos, en pedregales. ¿Qué me dice? Que Dios no se aparece en el valle, en lo fácil. Si quieres tener un encuentro con Dios, ¿qué tienes que hacer? Subir a donde nadie quiere subir. Subir a lo alto, al Espíritu, buscar a Dios en la altura, en la oración. Amén. Y del 3 al 5 seguimos leyendo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, dile, Jehová te está mirando.
Viendo Jehová, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo me preguntaba hace tiempo, ¿por qué le mandó a quitar el calzado? ¿Por qué le mandó a quitar la sandalia? Y hace tiempo pude entender que es que ya no es a la manera tuya. ¿Sabes? El calzado obviamente era necesario para él. Estaba caminando en medio de piedra, en un desierto, en la montaña. Pero él le dice: Moisés, Moisés, llevas 40 años batallando a tu manera. Llevas 40 años tú con tu protección. Llevas 40 años a tu estilo. Pero ahora quítate ese calzado. No camines de esa manera. Porque el lugar en que estás, en mi presencia, es santo. ¿Y sabes qué es santo? Dice la Biblia: apartado. Yo te he apartado para mí. Tú estás en este lugar no por casualidad, porque Dios te hizo santo. Dios te apartó para cosas grandes y tremendas. Amén. Pero cuando llegas a este lugar, cuando llegas a la presencia de Dios, Dios te dice: quita el calzado. Es tiempo de renunciar al yo. Es tiempo de renunciar a mi manera y decirle: Señor, muéstrame. Porque entiendo, como dice tu palabra, que no es con fuerza, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Es como ha dicho el Señor. Amén. Ahora, es tremendo porque en ese monte es donde Él se le revela y le revela el plan. ¿Sabes qué, Moisés? Has peleado estas batallas. Has retrasado tu propósito, pero hoy me revelo a tu vida y al pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a traer respuesta. He visto el oprobio, la opresión de mi pueblo y he venido a traer respuesta. ¿Sabe? Hay oprobio, hay cargas, hay cosas que estás orando, que solo basta que subas al lugar alto y tengas un encuentro con Dios y Dios traerá la respuesta. Y ahí se le revela a Dios y dice: ¿y quién me envía? Dijo Moisés: dile que el yo soy es el que te envía. Yo soy el que soy. Imagínense el nombre de Dios. Yo soy, el absoluto, el eterno, el todopoderoso, es el que te envía. Y hoy el Señor te dice que el gran yo soy es el que te respalda y te va a ayudar. Amén. Ahora, quizá la respuesta que estás esperando está a la subida de un monte. Está a un paso. Pregúntale al Señor cuál es ese monte. Pregúntale al Señor qué tienes que dejar abajo y soltar y subir arriba a ese monte a recibir la palabra. Amén. Ahora, ¿qué significa subir al monte? Subir al monte es simplemente apartarse para Dios. Físicamente, naturalmente, subir al monte es decir: Señor, yo me aparto para ti por un tiempo. Tú cada madrugada en tu casa, en tu tiempo de oración, en tu devocional, tú estás subiendo al monte. Estás dedicando un tiempo apartado para Dios. Me acordé en estos días, preparando la palabra de ¿dónde está Miguel? Que Miguel siempre me dice: pastor, vamos a subir al cerro, ¿vale? Y yo le dije: oye, va a ser como David, alzaré los ojos a los montes. El cerro, bueno, vamos a verlo desde aquí mejor. Después te acompaño para allá para subir el cerro, subir el monte. Pero hay gente que sube el monte. He escuchado a muchos pastores, mucha gente de Dios que decide hacer ayuno, decide apartarse para Dios y físicamente se va a un campo, se va a un lugar solo donde no haya wifi, donde no haya teléfono, donde no haya nada, para simplemente hacerse sensible a la voz de Dios. Y ahí, cuando usted está con Dios, realmente usted puede entender que la ayuda viene de Él, que Él le habla. Escuchaban antier ayer un audio del apóstol Cruz dando su testimonio también de cómo Dios tuvo que hacer un ayuno de 40 días y 40 noches sin nada, apartado por allá en un lugar, y como Dios se le reveló al día 15. O sea, si tú decides, si tú dedicas el tiempo a buscar a Dios, Dios se va a revelar con poder en tu vida. Se va a revelar como esa zarza ardiente, como esa zarza en fuego. No ese Dios religioso que estamos acostumbrados a decir o a escuchar. Se va a revelar como el Dios que realmente es, un Dios de fuego, un Dios de poder, un Dios que trae vida en medio de la situación, un Dios que trae salud en medio de la enfermedad, un Dios que trae provisión en medio de la escasez. Y finalmente, Moisés atiende el llamado. Moisés ve la mano de Dios. O sea, ve el socorro de Dios, ve el respaldo de Dios y liberta a Israel. 10 plagas, dice la palabra que no hubo profeta alguno que haya hecho señales y prodigios como la que hizo Moisés en Egipto para liberar a su pueblo. Y pasan el tiempo, entonces Moisés liberta al pueblo y llega otro momento donde Dios le dice a Moisés: sube al monte una vez más, sube al Sinaí, el mismo monte Horeb, sube al monte. Y dice la Biblia que él subió y volvió 40 días de ayuno igual. ¿Y sabes con qué bajó Moisés? Con las tablas de la ley, inscrita en piedra por el dedo de Dios. ¿Sabes? Cuando tú subes al monte, el Señor escribe palabra en tu corazón.
Cuando tú subes al monte, la palabra que estás buscando, la respuesta que estás buscando, Dios te la va a dar. Pero es necesario subir al monte. Tú bajas del monte, sales del lugar de oración y dices, oye, mi socorro viene de Jehová. Dios envió ayuda y Dios envió respuesta, pero necesitas subir al monte. En este 2024, la victoria que vienen para tu vida, ¿vienen en qué? En estar conectado con la presencia de Dios. Estar en lugares altos en la presencia de Dios. Amén. Pero el brazo de Dios es el que te ayuda. Tú y yo podemos esforzarnos. ¿Quién aquí no ha sentido que ha trabajado y se esfuerza como que nada le sale bien? Yo solo. ¿Nadie ha pasado por esa prueba? Bueno, hay como ese proceso, Dios también lo usa para decirte que no es con fuerza, no es con tu brazo. La palabra dice que no es con brazo de carne, sino es el brazo de Jehová. Es Dios el que te ayuda. Tú puedes esforzarse y es necesario. Tú puedes trabajar y es necesario. Dios no bendice a vago. Esfuérzate, camina. Pero ¿qué pasa si ese esfuerzo se convierte en tu ídolo, en tu Dios? ¿Qué pasa si simplemente estás buscando la bendición y no buscas a Dios? De nada vale la riqueza. De nada vale lo que puedas ganar. Si Dios no está en el asunto, no vale nada. Porque el que te ayuda, diga, es Jehová. Hermano, hablemos del profeta Elías. ¿Quién ha escuchado del profeta Elías alguna vez? ¿Sabes? En el tiempo que Elías aparece, era un tiempo difícil para la nación de Israel. El pueblo estaba sufriendo cosas terribles porque su rey se había corrompido. El rey Acab, el rey más malo que tuvo la nación según la palabra, según la Biblia, reinaba junto a Jezabel, una profetisa de Baal. Y Jezabel corrompió el corazón de Acab para llevar a la nación a la idolatría y a servir a un Dios que era el Dios Acab, el falso Dios Acab. Y a través del profeta Elías, Dios levanta a ese hombre y le da palabra y trae un juicio sobre la nación. Y le dice, ok, bueno, 3 años no va a llover sobre la nación. Ese fue el juicio, sino por la palabra de Elías, dice la Biblia. Y Elías lanzó la palabra y efectivamente no llovió por 3 años, perdón. Pero dice que después de este periodo, el Señor lo envía, dice, sube al monte Carmelo. Y dice que citó a los 450 sumos sacerdotes de Baal. Imagínese usted la crema y nata de los satanistas de Venezuela reunidos todos en un solo sitio. Bueno, eso fue lo que se enfrentó Elías. Pero ¿sabes qué? En medio de la prueba, si Dios está contigo, no importa la carga, no importa el problema. Si tú estás seguro, si tú subes a lo alto, tú entiendes que es el Dios que te respalda. Esperas en Dios y Dios va a te dar respuesta. Amén. Y dice que fue así, pasó, entraron, los tentó, dice, bueno, para resumir la historia, sacrificaron un buey, vamos a ofrecer el holocausto al Dios, y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese es Dios. Le tocó el turno a los 450 Baales, esos brincaron, saltaron, oraron, gritaron, danzaron, horas, se laceraron, botaron sangre, ofrecieron sacrificio, hermano, y ni una chispita. Nada, no pasó nada. Vino el turno de Elías. Señor, o una sola oración y bajó fuego del cielo, consumió el holocausto hasta las piedras, todo. Ahí se demostró que Jehová es Dios. Amén. ¿Y sabe qué pasó con los 450 Baales? Mano, lo lincharon, ellos le dieron guácata, así que mosca. Y pasó lo siguiente, pasado, sacrificaron a los 450 Baales, el pueblo se obstinó con Elías, ustedes fueron los que nos hicieron pecar, los que hicieron traer esa maldición sobre el pueblo. Bueno, tome ñácata. ¿Y qué pasa? Pero pasa algo curioso, que después que Elías baja del monte Carmelo, fíjense el peligro de bajar del monte, el lugar alto. La noticia llega a Jezabel, y Jezabel dice, así me hagan los dioses a mí como le hizo a mis profetas, y a esta hora mañana Elías no está muerto y decapitado. ¿Sabes qué le pasó a Elías? Se asustó. O sea, un hombre que había hecho bajar fuego del cielo, un hombre que tumbó a 450 satanistas, 450 brujos, y se asustó por una palabra. ¿Sabes? Ninguno de nosotros estamos exentos a tener temor alguna vez en nuestras vidas. Pero tú cuando estás seguro del Dios que está contigo, no importa el miedo, Dios viene, hace presencia y te vuelve a levantar, te vuelve a sustentar, te vuelve a dar fuerzas. Amén. Porque tu socorro no viene de lo natural, tu ayuda viene de Dios. Y dice que él huye de la presencia, huye del lugar, huyendo de Jezabel.
Y vamos a leer Primera de Reyes 19:8. Y dice, Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb. ¿Recuerdan Horeb? El monte de Dios. ¿Para dónde vas a correr si te asustas? Para Horeb. ¿Para dónde vas a correr? ¿Para el brujo? No, para Horeb. Amén. Buscó una cueva donde pasar la noche, y ahí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dile al que está al lado, ¿qué haces ahí encuevado? ¿Qué haces ahí asustado? Elías tenía temor, corrió a la presencia de Dios, corrió al monte, pero se metió en una cueva. Y usted quizá a veces dice, oye, tengo este problema, tengo esta carga, sí, voy a la iglesia, pero usted viene asustado, porque ¿será que Dios hace algo? ¿Será que Dios me va a ayudar? Y a veces decimos, sí, el Señor tiene el control. Usted sabe que por dentro está como muriéndose, saber si Dios va a responder o no va a responder. Eso es estar encuevado. Eso es estar ahí enconchado. Estoy en el monte, pero a la vez no creo que Dios me vaya a ayudar. ¿Y sabe qué dice Dios al respecto? ¿Qué haces ahí? Y dice el 11. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Amén. Hoy el Señor te dice, sal de la cueva y espera al Señor en su presencia. Amén. Dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová e se inclinó y escuchó mi clamor. Amén. Entonces, espera en Dios. No te distraigas, no te achicopales, no tengas temor. Espera en Dios, porque Dios no dejará para siempre caído el justo. Quizás puedes pasar aflicción, quizás puedes pasar un momento de derrota, puedes pasar un momento de tristeza, una pérdida, pero dice la palabra que no dejará para siempre caído al justo. Él te va a levantar, Él te va a ayudar, pero eso es para el que cree, eso es para el que entiende que mayor es el que está con Él que el que está en el mundo. Amén. No se ha cortado la mano de Dios para bendecirte. Este es un tiempo, hermano, de hacer memoria. Haz memoria quizás lo que pasaste este año. Haz memoria lo que pasaste cuando empezaste en el Señor. De dónde te sacó el Señor, de dónde extendió su mano para rescatarte y bendecirte. Quizás este año pasaste por una enfermedad que dijiste, este año sí, me voy a morir. Y Dios dijo no, y te rescató. Quizás pasaste por una agonía, una tristeza, una ansiedad y tú decías no valgo para nada, ¿de qué sirve vivir? Y Dios vino y te dio vida y vida en abundancia, en gozo, en alegría. Vino y te sanó. Haz memoria. Haz memoria de ese familiar que se salvó antes de partir. Haz memoria de ese familiar que llegó a los pies de Cristo. Haz memoria de esa persona que se bautizó. Haz memoria de todo lo que hizo Dios en este año, lo que hizo Dios hace un tiempo. Porque esa batalla que tienes ahorita es el mismo Dios que te va a ayudar cuando te ayudó en aquel momento. Amén. Solamente cree y entiende que tu socorro viene de Jehová. Hablemos de Abraham. Todos también hemos escuchado la mayoría de la vida de Abraham. Abraham, un hombre ya conocido como el padre de la fe. Un hombre que Dios llamó siendo anciano. Dice la Biblia que Dios lo bendijo en todo. Dios lo prosperó en todo. Hizo un pacto con él. O sea, fue tal la comunión de Abraham que dice la palabra que fue considerado amigo de Dios. Cuando Dios fue a hacer el juicio contra Sodoma y Gomorra, dijo, haré tal cosa contra Sodoma y Gomorra sin antes contárselo a mi amigo Abraham. Imagínese ese nivel. Que diga, oye, no eres hijo solamente, no eres hija solamente, no eres siervo solamente. Diga, eres amigo de Dios. Eso es un nivel. Bueno, ese hombre, Dios lo bendijo en todo. Dios lo prosperó en todo. Pero había algo que faltaba, que era su clamor, que era su agonía. Era su hijo, no tenía descendencia. Hasta el momento Sara era estéril. Abraham era anciano, dice la Biblia que casi como muerto. Y a Dios no le pesó y le trajo un pacto. De tu simiente, de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó a Dios en todas las cosas. Pero en un momento Dios le llamó al monte con una subida muy difícil. Con una prueba muy difícil. Y vamos a leerlo en Génesis 22:2. Él le da el hijo, él le da la promesa. Abraham se sentía pleno. Dios me respondió, Dios cumplió. Dios me ayudó. Pero en el 22:2 dice, y dijo el Señor a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Imagínense ese panorama. Lo más preciado, lo más hermoso. Tú dices, tu hijo, tu único, me lo vas a ofrecer en sacrificio. Usted se imagina la cena y dice, wow, ¿Dios es un carnicero, será? ¿Dios es malo, será? Bueno, Dios, el Padre, pasó por ese dolor cuando vio a Jesús en la cruz. Entregó a su hijo por ti y por mí. Y dice la Biblia que nadie puede ser probado más allá de su propia capacidad. Cuando entiendas que hay una prueba muy grande y creas que no puedes, sí, el brazo de Jehová no se ha cortado para ayudarte, porque su palabra, Él promete que no te va a dejar ser probado más allá de lo que tú puedes. Dios te va a ayudar. No sé si ahorita estás sufriendo, estás clamando, estás pidiendo, no tienes respuesta. Te vuelvo a decir de parte de Dios, Dios te va a ayudar. Amén. Pero ¿qué pasa? Abraham, sin entender, la Biblia no testifica qué sintió Abraham, no dice qué pensó. Dice la Biblia simplemente que él agarró y se fue como le dijo Dios. Imagínense el corazón de Abraham mientras subía y veía el monte a lo lejos y decía, oye, ya se acerca, cada vez estoy más cerca, cada vez me acerco más, me toca sacrificar a mi hijo para entregárselo a Dios. Pero me imagino que en medio de la confusión diría, no sé, pero yo entiendo que Dios es Dios y Él entiende. El que me guardó, el que me trajo hasta este momento, Dios me va a ayudar. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando llega el momento, prepara el holocausto, hace y toma el cuchillo para matar al muchacho, el Señor se le aparece y le dice, Abraham, suelta el cuchillo y no hagas nada al muchacho, pues es probado tu corazón. ¿Y sabes qué pasó después de ese lugar? Renovó su pacto y le dijo Dios, y he jurado por mí mismo que te bendeciré y haré de ti una nación grande. Renovó el pacto. Dios no halló más nada más grande por quien jurar, sino por Él mismo. Juro por mí que te bendeciré. Esa bendición, hermano, viene para que es capaz de subir al monte y poner en sacrificio aquello que más ama. Quizás tu Isaac no sea el hijo. Quizás el Isaac sea aquello que te está robando la comunión con Dios. Quizás tu Isaac es aquello que ha tomado el primer lugar delante de Dios. Porque Dios no se equivoca. Dios es Dios. Por algo Él dice, y no está en vano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón, el brazo de Jehová ya está firme para ayudarte. Es que te libra y te ha librado hasta este momento. Entiende que Dios te quiere ayudar, pero es necesario subir al monte, como hizo Abraham, y entregarlo todo. Renunciar al yo. Amén. Y mi hermano, creo que cada uno de nosotros tiene su monte. Cada uno de nosotros debe subir al monte. Cada uno de nosotros ha hecho alguna vez una subida espiritualmente hablando al monte. Muchas veces nos toca subir destrozados a ese lugar. Pero todos tenemos un monte, todos tenemos un lugar de oración. Como les dije, subir al monte no necesariamente es subir al cerro, a ir a orar al cerro. Puedes hacerlo. Pero subir al monte puede ser ese lugar en tu casa, ese lugar en tu oficina. Me sorprende porque hay un testimonio de un pastor que yo escucho, tiene un gran ministerio fuera en Colombia, y me dicen que sus inicios, su lugar, su altar, su monte era el baño de su casa. Ponía una toallita así en el piso y se arrodillaba sobre la poceta y ese era el lugar. Y tiene una iglesia inmensa, Dios lo ha usado, hace milagros, o sea, ¿por qué? Porque decidió colocar. ¿Sabe? En mi caso, durante años, mi altar, mi monte ha sido el mueble de la sala. Y el mueble de la sala, en el lado izquierdo de mi casa, siempre cierro la puerta, siempre me aparto yo y oro, y ese es el lugar que siempre he dispuesto para orar. Pero de tanto orar, de tanto colocar allí los brazos, el mueble se le hizo una raja, como es de semicuero, se cuarteó, y yo decía, oye, pues ese mueble sí está feo, toca, bueno, el Señor sabrá cuándo compraré otro o lo arreglaré. Y no le paraba. Los que han ido a mi casa, los muchachos, los jóvenes, a los discipulados, los discípulos míos, se dan cuenta que ven el mueble y ven la raja. Pero mientras preparaba la palabra, me quebranté y oraba porque recordé, y Dios me trajo a memoria, el Espíritu Santo me hablaba en ese momento, esas huellas, esas marcas, esas grietas, son las marcas o tus huellas de cuántos años has subido tú al monte en ese lugar. Pude recordar las veces que he derramado lágrimas por clamores,
Las veces que quizás como Moisés me tocó subir destrozado y hallar una respuesta, hallar el fuego de Dios. Las veces que quizás también me tocó subir como Moisés, esperando algo y recibir una palabra en ese lugar. Las veces quizás como Elías, que me tocó subir a librar las más grandes batallas cuando la enfermedad y la muerte tocó nuestra casa, el cáncer tocó, me tocó librar contra esa batalla. Cuando la brujería se levantó, la hechicería, me tocó librar esa batalla y Dios me traía memoria y empecé a llorar de ver que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel. Y puedo ver ese lugar y puedo decir, esas son las huellas de las veces que he subido al monte. Hay una canción por ahí que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Busca las huellas, busca esos lugares donde Dios te ha hablado, donde Dios se ha mostrado a tu vida y retoma la oración, vuelve a subir al monte. Quizás llevas tiempo batallando, quizás llevas tiempo orando y dices, oye Dios mío, ¿qué pasa? Y quizás la respuesta de Dios está simplemente a una subida a ese monte, a esa montaña, ese lugar apartado para Dios. Porque déjame decirte que no se ha cortado la mano de Dios para bendecirte. Te lo digo una y otra vez, ese proceso que estás pasando es para decirte de parte de Dios, es que no se ha cortado la mano de Jehová para bendecirte, para ayudarte. Amén. Y pido a Dios que te permita subir al monte pronto, estos días. Ayuna, retoma el ayuno, retoma la oración. Recuerdo que la más grande victoria, la más grande respuesta de parte de Dios en nuestras vidas, de Gamaliel y mía, ha sido en los tiempos de ayuno. Las veces que no hemos entendido nada, pero entendiendo que Dios está ahí para ayudar, le he buscado en oración, le he buscado en ayuno y la respuesta ha venido en misericordia. No ha habido ayuno, no ha habido tiempo de oración donde la respuesta no haya venido. Amén. No importa, o sea, no veas tus recursos, no veas lo que tienes, es la mano de Dios. Él va a mover al que tenga que mover para ayudar. Él va a sacar donde tenga que sacar para ayudar. Pero Él prometió para tu vida, nunca te dejaré y nunca te desampararé. No se ha cortado la mano de Dios para bendecirte. Confiesa, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Vamos a orar. Ponte sobre tus pies. Y este es un tiempo de alzar tu mirada a los cielos, arriba, a los montes, y decir una vez más, mi socorro viene de Jehová. ¿Sabes? El salmista dijo en el Salmo 23:4, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. ¿Sabes? Muchas veces nos toca caminar el valle. No es el monte, el lugar alto. El problema es cuando duramos mucho tiempo en el valle. Cuando leí el versículo me acordé de algo. Si usted lee las escrituras, en la historia de Israel, cuando el enemigo acampaba, cuando el enemigo venía a hacer guerra contra Israel, dice que lo rodeaba y la mayoría de las veces era en los valles. El enemigo se va a sentar en el lugar cómodo, en el lugar llano. En el valle el enemigo te está esperando. Pero quizás va a haber momentos que vamos a pasar por el valle, indudablemente. Pero el salmista, el mismo que dijo, mi socorro viene de Jehová, él dijo, aunque ande por valle de sombra, yo voy a estar confiado, porque Él es el que me guarda. Pero tienes que ver que en los montes está el socorro. En una oportunidad el profeta Eliseo se levantó un ejército completo para perseguir a un profeta. Imagínense la grandeza que pone Dios sobre tu vida, que va a mover lo que tenga que mover, va a mover la enfermedad, va a mover la ruina, va a mover los problemas familiares, va a mover lo que quiera. ¿Para qué? Para perseguirte y destruir tu vida por lo que Dios ha puesto en ti. Y Eliseo tenía la gracia, el don de Dios, el Espíritu Santo, y dice que él le mostraba al rey de Israel todas las cosas, lo que iba a hacer Siria. Y ya el rey de Siria estaba obstinado porque no podía prosperar contra Israel, no podía derrotarlo, porque Eliseo iba y le decía al rey, no te metas por aquí porque por ahí te están esperando. Porque Dios se lo mostraba en lo secreto, en el monte. Y dice que huyendo, una de esas partes, caminando, dice que el ejército, una mañana se levantó y el siervo de Eliseo ve y dice que ve el ejército de sirio completamente rodeando la ciudad en que estaba. Un ejército entero por un hombre. Y Eliseo estaba tranquilo, porque mi socorro viene de Jehová. Y dice el siervo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y dice Eliseo que oró a Dios y le dice, Dios te pido que abra sus ojos y les permitas ver. Y dice que su oración fue escuchada y dice cuando fueron abiertos los ojos del siervo, espiritualmente hablando, dijo que pudo ver al monte al lado una cantidad, un ejército de gente de a caballo y carros de fuego, ángeles alrededor de ellos guardándolo.
O sea, se puede levantar lo que sea contra ti, pero más son los que están contigo que los que están con ellos. Se puede levantar la trampa, se puede levantar la mentira, se puede levantar la ruina, se puede levantar la enfermedad. Pero déjame decirte de parte de Dios, más son los que están contigo. Mayor es el que está contigo. Indudablemente va a tocar pasar por el valle de sombra y de muerte. Indudablemente van a haber lágrimas, indudablemente va a haber tristeza, va a haber ansiedad. Pero quiero que te lleves hoy en tu corazón escrito que el ayudador, el creador de los cielos, de la tierra, es el que guarda tu vida, es el que no te va a dejar perecer. Amén. Pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Y dónde estás? Cierra tus ojos y alza la mirada a los montes. Recuerda ese lugar de comunión con Dios que siempre has tenido. Haz memoria de las veces que Dios te ha librado. Haz memoria de las veces que Dios te ha guardado. Haz memoria de las veces que pensaste que no ibas a poder resolver, que no ibas a poder pagar, que no ibas a conseguir el medicamento, que pensabas que ibas a morir cuando te dio el COVID, cuando te dio todo. Haz memoria que hasta acá te ha traído Jehová. Que no has muerto, no has perecido. Que todas esas cosas que has pensado en tu mente que te iba a pasar, nunca te pasó. ¿Por qué? Porque Jehová es el que te guarda. Porque no se ha dormido, no duerme que guarda tu vida. Amén. Da gracias, Señor. ¿Dónde está? Da gracias, Señor. Da gracias. Gracias. Solamente podemos darte gracias porque podemos decir, mi socorro viene de Jehová. Gracias, Señor, porque en medio de la necesidad tú has provisto. Gracias, Señor, porque en medio de la tristeza tú has traído óleo de alegría. Gracias, Dios mío, porque un día me viste triste, acabado, díselo, y tu mano me alcanzó. Quizás un día estuviste como Pedro cuando se hundía y le dice, Señor, sálvame que perezco. Y ahí estuvo el Señor con su mano y te levantó. Amén.